la clase. Buenos días para todos, bienvenidos a la clase de hoy, viernes 8 de mayo. Como siempre, empezamos con un repaso de la clase pasada, ¿está bien? Así que les voy a compartir la pantalla en el apunte de la clase pasada, ¿sí? Si voy muy rápido me avisan. ¿Está bien? Si voy muy lento me avisan también. ¿Está bien? Traten de ayudarme a tener un ritmo que les venga más o menos bien a todos. Y de vuelta, si alguno se queda colgado con algo, colgada, pregunten, ¿está bien? No se queden con la duda, ni aunque les parezca pavota, aunque les parezca que deberían saberla, pregunten, ¿está bien? Entonces, pregunta para todos. ¿Qué son las coordenadas polares? ¿Qué son las coordenadas polares? ¿No es un sistema de referencia como... eh, no? En realidad es un sistema de coordenadas distinto al sistema de coordenadas cartesianas. ¿No es Claro, bueno, cierto? eso quería decir, no, Claro, no. Estoy un poco dormida todavía. está perfecto, no te das problema. Yo aprovecho la pregunta y tomo como para corregirte un poco, pero digamos, es como para ir todos en la misma pista, ¿está bien? Está bien, perfecto. Pero buenísimo. Entonces, si yo estoy en dos dimensiones, ustedes saben que, digamos, yo puedo escribir cualquier vector en dos dimensiones con una base ortogonal. ¿Está bien? Típicamente nosotros usamos las bases cartesianas y esas son muy útiles para escribir cierto tipo de geometrías, digamos, pero hay algunas geometrías, como son las geometrías circulares o las trayectorias curvas, en donde conviene usar otra base para expresar los vectores. Y la base que nos particularizamos nosotros es la base de coordenadas polares. Eh, esa base está formada por qué dos vectores, por qué dos versores. Acá está el chat, algunos me contestan por chat. Petita. Sí, el versor R y el versor tita, muy bien. ¿Qué tienen de distinto esos versores respecto a los versores cartesianos? Que dependen del tiempo. Que dependen del tiempo, ¿está bien? Porque el versor R se define como el versor que apunta a la dirección del vector posición. Ahora, el vector posición es un vector que si algo se está moviendo, es algo que justamente lo que me describe el movimiento es el vector posición que cambia en función del tiempo, ¿está bien? O sea que el versor R es el versor que sigue el vector posición, ¿sí? Como está dibujado acá, ¿lo ven? Y el versor tita es el versor que es perpendicular a R y crece en la dirección que crece tita, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, Sí, sí, sí. entonces, la clase pasada, ¿de qué fue? Fue decir, bueno, entonces, si yo escribo mi posición en coordenadas polares, que la escribo de manera sencilla, porque simplemente, por definición, el vector posición es el módulo en la dirección del R versor. Lo que hicimos en la clase pasada fue, bueno, si yo expreso mi posición en coordenadas polares, cómo me queda definido, cómo me queda expresado, mejor dicho, el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares? ¿Sí? Entonces lo que dijimos es que, bueno, para hacer esto lo único que tenemos que hacer es agarrar y usar las definiciones que conocíamos, que es que la velocidad es la derivada de la posición y, y, y la aceleración es la derivada de la velocidad, y simplemente derivarlo. ¿Está bien? Ahora, cuando hacemos eso, hacemos esta derivada, nosotros ponemos acá la expresión del vector posición en coordenadas polares, que es esta que está aquí, derivamos la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, usamos las reglas de derivación que aprendimos en análisis y llegamos a esto que está bien y el único problema es que nos queda la derivada del versor, ¿está bien?
Pero bueno, ya sabemos, en la clase pasada aprendimos cómo derivar un versor. ¿Cómo hacíamos para derivar un versor? Usando coordenadas cartesianas. Claro, exactamente. Escribíamos ese versor en coordenadas cartesianas, ¿sí? O sea, que escribíamos en los versores r y θ en coordenadas cartesianas y derivábamos la expresión del versor en coordenadas cartesianas. Lo hacíamos así, ¿se acuerdan? El R versores, las expresiones para el R y el θ versor, ¿lo entienden todos o a alguno les queda alguna duda aquí? Esas son las expresiones, profe, dijo recién. Del versor R y del versor θ. En cartesianas, sí. En cartesianas, ¿está bien? Yo los expreso en cartesianas para poder derivarlos. Simplemente una vez que tengo las derivadas, después vuelvo a polares. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, el versor R proyecta el coseno de θ en el eje X y el seno de θ en el eje Y. Y el versor θ proyecta menos seno de θ en el eje X y coseno de θ en el eje Y. ¿Está bien? Es decir, esto que está acá. Después derivo. Ahora, cuando yo derivo esto, resulta que, como los versores I y J no cambian con el tiempo, la derivada temporal me queda acá en la dependencia que tiene θ con el tiempo. Entonces, cuando derivo el coseno de θ con el tiempo, lo derivo usando lo que habíamos aprendido, regla de la cadena, ¿está bien? Que es la derivada del coseno de θ respecto de θ, que es menos el seno de θ, por la derivada de θ respecto de tiempo. Y así lo hago con todas las funciones trigonométricas que me quedan acá involucradas. Cuando hago eso, saco factor común en la derivada de θ respecto del tiempo, que es lo que llamamos θ punto, y resulta que en la derivada del R versor me queda θ punto en θ versor, y la derivada del θ versor me queda menos θ punto en R versor. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, como a mí me faltaba, para poder expresar la velocidad, me faltaba simplemente cuál era la derivada del R versor, me fijo cuál es la derivada temporal del R versor, que es θ punto en θ versor, y la reemplazo acá. Y tengo una expresión general para la velocidad en coordenadas polares. Es decir, la velocidad en coordenadas polares va a tener una componente en el R versor que está dada por R punto, es decir, por las variaciones del módulo. ¿Sí? Es decir, el vector posición puede cambiar en el tiempo, ya sea porque se estira, porque cambia el módulo, o porque cambia de dirección. ¿Está bien? Ya tenemos la componente radial y la componente en θ. ¿Sí? En particular, nosotros no íbamos dijimos, bueno, restringámonos un poco por las coordenadas polares en general, no las vamos a usar. Vamos a usar, solamente nos vamos a restringir a movimientos circulares. Entonces, ¿qué es lo que se me restringe? ¿Cuál es la característica del movimiento circular? R que es constante, R que es cero, no varía. ¿Cómo? No varía, exactamente. Que Claro, el, que es el- constante. que el R es constante. Exactamente. El módulo del vector posición es constante en un movimiento circular. Si yo hago coincidir el origen de mi sistema de coordenadas con el origen del círculo, el módulo de vector posición es constante. Es decir, que el módulo de vector posición en general, que es R chiquita, va a ser igual al radio del círculo, R grandote. Y a su vez, la derivada temporal de R tiene que ser cero, porque en un movimiento circular lo que no cambia es el radio. ¿Está bien? O sea que de esta velocidad en polares, si yo me restringo a movimientos circulares, la velocidad en polares me queda escrita de esta manera. Es decir, como R por θ punto, ¿está bien? En θ versor. ¿Qué es esta expresión de acá? Una pregunta, Sí, perdón. decime. Viste que la velocidad solo está en el θ versor. En el movimiento circular. Sí, sí. Lo que no entiendo en este ejemplo, en el dibujo, ¿dónde estaría el θ versor y el R versor?
Ah, ok. Mirá, te lo dibujo acá. Dame un segundo. Lo voy a hacer en rojo. El R versor está acá. Va en la dirección del vector posición. ¿Está bien? Sí. Y el tita versor lo puedo poner aquí, o sea, es perpendicular. ¿Para qué pongo acá? Ese es el R versor. ¿Está bien? No sé por qué. No sé por qué. Ok. Acá me quedó algo. ¿Lo ves? Ah. Sí, pero ¿por qué la velocidad está como trasladada del tita versor? Porque es más fácil expresarla, digamos. Este tita versor yo lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. ¿Está bien? O sea, típicamente si los vectores uno los pone en el origen. Cuando lo pones desplazados del origen, es como, es una forma que a vos te ayuda para visualizar los vectores, ¿está bien? Pero cuando vos lo Está representas en bien, pero es lo coordenadas, mismo. es lo mismo, exactamente, es lo mismo, digamos, ¿está bien? Ponerlo acá o ponerlo acá es lo mismo. Es la dirección perpendicular al R versor, que es acá. Ok, ¿Lo ves? gracias. Lo puedo poner acá, lo puedo poner Sí, sí, acá. Me da lo mismo, digamos. está bien. Gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de acá? Chicos y chicas. Entonces Profe, R por tita Sí, punto, por tita la, el, lo que es la velocidad del movimiento circular, es lo que representa es el cambio de dirección de la velocidad. exactamente. Perdón, vamos de vuelta. Claro, si la velocidad no va a variar, o sea, Bueno, no dije que sea un movimiento circular uniforme. Fíjate que la velocidad, primero que en dirección varía, pero el módulo de la velocidad que va a ser igual. Es una muy buena pregunta la tuya. El módulo de esta velocidad. el módulo de la velocidad Sí, eh, y R va a ser constante. R va a ser Sí, constante. Es va a ser dado punto. R por tita punto, el producto de ambos. ¿Lo ves? Sí. ¿Sí? Tita versor, el módulo del tita. Cuando yo saco módulo acá, el módulo del tita versor es 1, así que acá me queda R por tita punto. ¿Quién es tita punto? La velocidad angular. La velocidad angular, lo que llamas omegas en el CBC, ¿está bien? O sea que el módulo de la velocidad es lo que en el CBC llamamos la velocidad tangencial, que es R por omega. Sí, 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 sí. ¿Va a ser constante el módulo de velocidad? ¿O de qué depende que sea constante? ¿Quién tiene que ser constante para que el módulo de velocidad sea constante? Tita punto tiene que ser constante, ¿no? Exacto, tita punto, exactamente. O sea, la velocidad angular tiene que ser constante. Y eso lo vemos después. Entonces, si el módulo de la velocidad es R por tita punto y vos sabés que R es constante, o sea, es R por tita punto o R por omega, entonces el módulo de la velocidad tangencial va a ser constante si la velocidad angular es constante. ¿Sí? Y eso se ve después cuando calculamos la aceleración. ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. ¿Lo tenés hasta acá? Entonces, Sí, y mira que es interesante también, porque entonces esto quiere decir que vos podés definir un movimiento circular es un movimiento periódico, digamos. También quiere decir que se repite cada cierto tiempo. Ahora, ese periodo
puede ser constante o no. Fíjate que el periodo es 2pi sobre omega. Sí, sí, Entonces, el sí. periodo va a ser constante si el omega es constante, es decir, si el movimiento circular es uniforme. Si el movimiento circular es Va a ser uniforme, tu periodo... mientras sea constante. ¿Cómo? Va a ser constante mientras Sí. R sea constante o no. Ahí ya El R es estoy constante para- porque es un movimiento circular. Claro, ok. Pero vos fíjate que el periodo es 2pi sobre omega. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, el periodo va a ser constante si omega es constante. Entonces, si la velocidad angular es constante. ¿Está bien? Ok. ¿Qué es la velocidad Sí. angular? La velocidad angular es una forma de medir la velocidad de rotación. Por ejemplo, si esto se está moviendo y tarda y tarda un segundo en hacer un cuarto de circunferencia, ¿cuál va a ser la velocidad angular en ese ejemplo? Un cuarto de circunferencia por segundo. Claro, pero el cuarto de circunferencia medido en ángulo. 90 grados por segundo. O más propiamente, pi sobre 2 por segundo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser, digamos, si la velocidad angular es constante, quiere decir que si tarda un segundo en hacer el primer cuarto de circunferencia, va a tardar un segundo en hacer el segundo cuarto, va a tardar un segundo en hacer el tercer cuarto, va a tardar otro segundo en hacer el cuarto cuarto, y cuando vuelva a la segunda vuelta también va a seguir siempre un segundo por cuarto. ¿Está bien? Es decir, un movimiento circular uniforme se mueve con rapidez constante. ¿Sí? Es el Ah, ahora, análogo circular al movimiento rectilíneo uniforme. claro, ahora entendí, sí. Buenísimo. Se me había hecho ahí me había confundido como que consideraba que el movimiento circular, la velocidad del movimiento circular, como que siempre era constante. No, me había confundido, está bien, No, buenísimo. exactamente. Puede ser constante o no, pero de repente puede un movimiento circular que se mueve. Vos imaginate ahora y este es un ejemplo que no vemos, pero imagínate el péndulo. El péndulo es un pedazo de movimiento circular. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Que eso te pendula, pero si vos imaginate que yo le doy una velocidad muy, muy rápida al péndulo, y el péndulo en lugar de ser un hilo es una varilla, ¿qué va a hacer? Un movimiento circular en el plano vertical, ¿no es cierto? Sí. Pero ese movimiento circular, ¿va a ser uniforme o no? No por la aceleración de la No, gravedad. una aceleración, claro. Claro, pero aparte vos lo ves. O sea, cuando va subiendo se va frenando y cuando va bajando se va acelerando. Claro, sí, sí, ¿Está sí. bien? Entonces, ahí vos tenés que ese movimiento circular no va a ser uniforme. ¿Te das Sí, cuenta? sí, pero Entonces, ese es un sí, ejemplo de movimiento circular no uniforme. ¿Estamos bien hasta acá entonces? sí. Buenísimo. Sigo Tengo una entonces. pregunta. Dale, dale, la que quieras. Por ahí es medio pavota, pero nosotros ahí estábamos hablando del radio por el tita a punto. ¿Y el tita versor qué papel juega ahí en la El ecuación de tita, velocidad? el tita versor es el que te dice en qué dirección va la velocidad. Te da esta dirección. Este es el tita versor. ¿Está bien? Y como el tita versor va cambiando en el tiempo, entonces la dirección de la velocidad va cambiando en el tiempo. Está bien. Ah, y se saca porque es perpendicular. Es perpendicular al reversor. Está ¿Sí? bien. La velocidad en el movimiento circular es tangente a la trayectoria. En este caso es perpendicular al reversor. Ok. ¿Lo ves o más o menos? Y ya va a decantar, pero Va a decantar. Ok, ok. Yo sé que estas cosas llevan su tiempo de decantación, así que no tengo problema en que si de repente la clase que viene me dicen, profe, ¿podemos repasar de vuelta polares? O que me quedó una duda, o quiero ver algo, estuve pensando y esto no me cierra, lo volvemos a ver, ¿está bien? Lo mismo con cualquier cosa que hayamos visto antes. Lo que pasa es que, a diferencia de lo anterior, mal o bien ya lo habían visto, o en el secundario o en el CBC. Puede ser que se lo acordaron más o menos, pero esto es totalmente nuevo, ¿está bien? Entonces,
Las cosas nuevas tardan un poco más en asentarse porque uno no está familiarizado, ¿sí? Así que la forma de familiarizarse es volviendo a recircularlo, ¿sí? Volviendo a preguntar y todo. Bueno, entonces, esta es la velocidad en polares. El módulo de la velocidad es R por tita punto, ¿está bien? Entonces, la dirección está cambiando siempre, sea el movimiento circular uniforme o no, ¿está bien? Ahora, el módulo de la velocidad depende si el movimiento circular es uniforme o no. ¿Sí? Eso es un poco la diferencia. Y si yo quiero saber cómo cambia la velocidad, ¿qué tengo que calcular? La aceleración. Aceleración. La aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Tita punto a punto, o sea, la derivada de la velocidad. Claro, entonces digo, mira, el vector aceleración, voy a agarrar el vector velocidad, pero fíjate que el vector, la aceleración no es tita punto punto. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado, porque tita punto tampoco es la velocidad. La velocidad es R por tita punto en tita versor. Claro, tiene las dos. Y tita versor depende del tiempo. ¿Está bien? Tita punto punto será la aceleración angular. Pero la aceleración como vector, por definición, es la derivada del vector velocidad. Y el vector velocidad es R por tita punto en tita versor. ¿Ven la diferencia? Sí, se entiende. Una pregunta, que ahora me Decime. viene acá pasando esto. Si la velocidad, si la R no fuese constante, ¿puede pasar que R no sea constante? Sí. Puede pasar que R no sea constante porque estas coordenadas polares sirven para escribir cualquier cosa en general, exactamente. Porque si R no es constante, estaríamos hablando de otra, tendría otra definición. La definición sería la misma, la aceleración tendría más términos. Claro, tendría la parte, el componente radial, ¿no? La No, componente de variaciones radiales, exactamente. Claro. Exactamente. Vos fijate que si yo acá, como R es constante, yo lo saco afuera de la derivada. Claro, sí, Pero sí, si R sí. no fuera constante, yo tendría que no solo derivar esta cosa de 3, sino que además en la velocidad tendría el R punto en R versor. Claro, esa misma, tendría que también derivar esa, o sea que, Claro. Este es el apunte de la clase 5. ¿Está bien? Como dice Nico, en el apunte de la clase 4 está la derivación general, al final del apunte, está la derivación general de coordenadas polares para cualquier R. Así que si lo querés ver cómo sería si R no fuera constante, lo podés mirar de ahí, del apunte de la clase 4. Perfecto, buenísimo. Pero bueno, yo cuando di eso, ahí me di cuenta de que quizás estaba metiendo demasiadas cosas nuevas y como en la materia solamente vemos ejemplos de movimientos circulares, dije, bueno, me voy a restringir a movimientos circulares, así lo hago un poquito más fácil. Si se entiende la idea, una vez que ustedes entiendan esto, pueden agarrar el apunte anterior y ver la generalización de coordenadas polares y van a ver que lo van a entender, ¿está bien? Y si no lo entienden, me preguntan, me dicen, Pablo, mira, estuve mirando y no entendí, lo vemos un rato y yo no tengo problema. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo ahora quiero calcular la aceleración, lo que hago es saco el R para afuera y tengo que derivar esto de aquí, ¿lo ven? Y esta es la derivada de un producto. Como tita versor es un versor que depende del tiempo, entonces yo no lo puedo sacar afuera de la derivada, perdón. Entonces lo tengo que derivar, tengo que decir, esto es la derivada de esto, se lo deriva el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Si tita punto fuera constante, este segundo término se me iría y solo me quedaría el primero. Me quedaría la componente de tita 2 puntos, como me decías antes, pero eso no sucede porque el versor depende del tiempo. ¿Cuánto va la derivada de tita punto cuánto va la derivada del tita versor respecto al tiempo? La habíamos calculado antes, está acá. La derivada de tita versor respecto al tiempo era menos tita punto en R versor.
¿sí? Es esto de acá, ¿lo ven? Sí. Buenísimo. Entonces, esto lo meto acá, me queda aquí y llega una expresión de la aceleración en polares. ¿Cuál es la aceleración en polares para el movimiento circular? Recordemos que esto vale solo para el movimiento circular, que la aceleración tiene dos componentes. Una componente en la dirección centrípeta, que es menos r por tita punto cuadrado, o menos r por omega cuadrado. Esa es la que conocen del CBC, ¿está bien? Y después tiene una aceleración tangencial que va a ser distinta de cero siempre que la velocidad angular no sea constante, es decir, que tita 2 puntos sea distinto de cero. Es decir, el caso general, la aceleración iba hacia el lado, la aceleración siempre va hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Se acuerdan eso de cinemática? Sí. Entonces, si yo la aceleración la pongo aquí hacia el lado cóncavo, entonces este es el R versor, este es el tita versor, acá están representados acá, el tita versor lo puedo poner acá o lo puedo poner aquí. Entonces fíjense que la velocidad va en el tita versor, y la aceleración, que es este vector, va a tener una componente hacia el centro, o sea que apunta en menos R versor, y una componente que va en la dirección de la velocidad, o sea, en el tita versor, que va a ser R por tita 2 puntos. Esta va a ser la aceleración tangencial o la aceleración en tita, y esta va a ser la aceleración centrípeta. ¿Está bien? La aceleración en la dirección centrípeta es la que me mide los cambios en la dirección de la velocidad. Y la componente tangencial es la que me mide los cambios en el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Fíjense que si tita 2 puntos es distinto de cero, entonces la aceleración tangencial va a ser distinta de cero. Pero si tita 2 puntos no es cero, esto quiere decir que tita punto no es constante. Y si tita punto no es constante, el que no es constante es el módulo del vector velocidad. Entonces, la aceleración tangencial me dice cómo cambia el módulo de velocidad. De hecho, si tita 2 puntos fuera igual a 0, es decir, si lo que se está moviendo en círculos tarda siempre un segundo en recorrer un cuarto de circunferencia, o sea, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, y así, y siempre me hace una vuelta en 4 segundos, entonces, ¿está bien? Si tita 2 puntos es igual a 0, la aceleración no tiene componente tangencial, es decir, que en lugar de apuntar para acá, va a apuntar toda la dirección centrípeta. ¿Sí? Y entonces, esto me está diciendo que la velocidad solo va a cambiar en dirección y no va a cambiar en módulo, porque la aceleración apunta a la dirección centrípeta cuando tita punto es constante, o sea, cuando el módulo de la velocidad es constante. Son todas cosas que estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿está bien? ¿Se puede dar el caso opuesto? ¿El caso opuesto? Sí. Que la ¿El caso aceleración opuesto sea qué? solo centrípeta. ¿Que la aceleración sea solo tangencial? Sí, sí, eso. ¿En qué caso se da eso? A ver, le pregunto a la audiencia. Ah, Si la aceleración fuera solo tangencial, ¿qué quiere decir? ¿Que está cambiando qué cosa? el módulo de la velocidad. Solo el módulo y entonces no tengo cambio de dirección. Sería un movimiento rectilíneo. Sería un movimiento rectilíneo. No necesariamente me arrugué. Un movimiento rectilíneo cualquiera. ¿Está bien? O sea, en el movimiento rectilíneo no tengo cambios de dirección. Ese sería el caso opuesto. Profe, perdón, o sea, la única diferencia sería respecto al movimiento rectilíneo, es que acá podemos medir los cambios en la dirección de la velocidad, pero el resto es igual, ¿no?
Como para generalizar. Sí, es un poco, digamos, no sé si puedo expresarme así. Es un poco comprometido decir eso. O sea, no sé si el resto es igual. ¿Está Claro. bien? O sea, de alguna manera, digamos, el movimiento circular uniforme y el movimiento rectilíneo son dos extremos de algo más general. Es decir, el movimiento circular uniforme, el módulo de velocidad no cambia, pero sí cambia la dirección, y en el movimiento rectilíneo no cambia la dirección, pero sí puede cambiar el módulo. ¿Está bien? Claro, está bien. Y después tenés, esos son dos casos particulares de un caso más general. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra pregunta, chiques? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Dale, entonces. Bueno, después vimos el ejemplo de arriba de la mesa. Te dijimos, bueno, ya aprendí, estas son las coordenadas polares, punto. Entonces, una vez que yo sé expresar la aceleración en polares, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que sabía en dinámica, hacer lo que sabía hacer de antes. Hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Está bien? La única diferencia es que ahora yo, al saber coordenadas polares, lo que voy a hacer es, en lugar de ver problemas con simetría más cartesiana, voy a encarar problemas en donde la trayectoria sea curvilínea. Problemas de movimiento circular, ya sea total o parciales de movimiento circular. Y entonces lo que voy a hacer es en vez de expresar la ecuación vectorial que me da la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, en vez de expresarla en coordenadas cartesianas, la voy a expresar en coordenadas polares. Es la única diferencia. El primer ejemplo que vimos es con el de la partícula puntual esta que me daba vueltas en círculo alrededor de una mesa. Es decir, yo agarro un hilo, una piedra y un clavo, clavo el clavo al centro de la mesa, tenso el hilo, lo ato en el otro extremo del hilo, lo ato a la partícula esta puntual de masa m y le doy una dirección, lo golpeo perpendicularmente a la longitud del hilo. Entonces, cuando hago eso, si yo puedo despreciar el rozamiento con la mesa, esto se va a mover en círculos. ¿Está bien? Una vez que yo lo dejé de golpear, si no hay rozamiento, eso se va a quedar moviendo forever. ¿Sí? Entonces, ¿cómo describo el movimiento, este movimiento tan sencillo? Esto es como el movimiento circular que ustedes habían visto en el CBC, ¿está bien? Digo, bueno, hago las ecuaciones de Newton. ¿Qué fuerzas tengo? La normal, el peso y la tensión de la soga. Tengo esas tres fuerzas, ¿está bien? ¿Y qué sistema de referencia voy a usar? Voy a usar un sistema de referencia que tiene coordenadas cartesianas en el plano de giro y una coordenadas polares en el plano de giro, r y θ, que son estas dos, y la coordenada z la voy a sacar de las coordenadas cartesianas. O sea, combino coordenadas polares en un plano y coordenadas z en la dirección perpendicular al plano. ¿Se acuerdan cómo les dije que se llamaban esas coordenadas? ¿De la clase pasada? Cilíndricas, muy bien, Nico. Se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Porque tiene la simetría de un cilindro. ¿Sí? Es como un círculo en el plano y un eje perpendicular a eso. Entonces, si uso coordenadas cilíndricas, que es como usar una combinación de cosas que ya sé, cartesianas y polares, en el eje Z me queda que la sumatoria de fuerzas que tengo es la normal menos el peso. Y no tengo ningún tipo de aceleración en Z, ¿está bien? La sumatoria de fuerzas es igual a 0. N menos mg es igual a 0, ¿lo ven? Sí, sí. Y después, digo, bueno, ahora hago lo mismo en los tres ejes, en el eje θ y en el eje R. ¿Está bien? En el eje R tengo una sola fuerza, que es la tensión que va en sentido negativo.
Entonces, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial va a ser igual a la masa por la componente radial de la aceleración. La componente radial de la aceleración, ¿cuánto valía? Que es ¿Cómo? L por tita punto cuadrado. Perdón. Claro, en general es menos R por tita punto cuadrado, pero resulta que acá el radio de giro es la longitud del hilo, entonces me queda que la aceleración es L por tita punto cuadrado con el signo negativo. Sí, los escucho. Yo sé que acá alguno se perdió, entonces díganme quién se perdió o qué es lo que no entienden Yo me perdí un poquito ahí con la sumatoria de fuerzas en R versor. Claro. Vos como, o sea, cuando hacíamos, vos, está bien que las coordenadas, que la ecuación de Newton es vectorial, ¿no? O sea, sumatoria vectorial de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ahora, si vos expresás esos vectores en coordenadas, te queda que la sumatoria de fuerzas en la dirección de cada coordenada es igual a la masa por aceleración en esa coordenada, ¿está bien? Sí, sí. En cartesianas era fácil. En polares, ¿qué va a cambiar? Que ahora yo me tengo que, en vez de pararme en X y en Y, me tengo que parar en R y en θ. Entonces, tengo que hacer la cuenta de las sumatorias de fuerzas en la dirección radial. Eso va a ser igual a masa por la aceleración radial. ¿Está bien? Sí. ¿Me seguís, Nico? La aceleración radial, fíjate que es esto que está acá, ¿lo ves? Lo que estoy haciendo circulitos. ¿Por qué solo ese término? Porque la aceleración radial es la componente R de la aceleración. Entonces, este es el vector aceleración. Este término es la aceleración radial. O sea, la componente radial de la aceleración. Fíjate que acá está el R versor. O sea, lo que acompaña el R versor es la aceleración radial. Sí. Sí. Y en lo que acompaña el θ versor es la aceleración tangencial. Ah, ya. ¿Está bien? Te lo escribo acá. Mirá, dame un No, sí, segundo. lo vimos recién. Lo vimos recién. No te hagas problema. ¿Lo ven bien o lo ven al revés ahí? Está bien. ¿Está bien? O sea, yo la aceleración como Sí. vector, arriba, digo, bueno, si yo la escribo en coordenadas cartesianas, me queda la componente X en el Y versor más la componente Y en el J versor. ¿Sí? Ahora, si la escribo en coordenadas Sí. polares, lo que me queda al lado del R versor es la componente radial. ¿Sí? Y lo que me queda alrededor, al lado del θ versor es la componente tangencial, la componente θ. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Y cuando vos haces Newton, haces en coordenadas cartesianas, te queda que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la componente X de la aceleración, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la componente Y de la aceleración. ¿Está bien? Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿a dónde están? Acá, ¿ves? Si yo las escribo en cartesianas, me queda como las dos de arriba, pero si yo las escribo en polares, me quedan como las dos de abajo. Es decir, sumo las componentes de la fuerza, del lado izquierdo sumo las componentes de la fuerza en cada componente, en cada dirección, y del lado derecho es masa por la componente de la aceleración en esa dirección. ¿Se ve? Sí, sí, sí. ¿Lo ven todos, chicos, ahí? Sí, sí, se ve. Entonces, la componente la componente radial de la aceleración es este término, menos R por θ punto cuadrado. En general. En este problema, ¿quién es R, el radio de giro?
La longitud de la soga. La longitud de la soga. Entonces, acá, R es igual a L. Entonces, la aceleración radial va a ser menos L por tita punto cuadrado. Entonces, la ecuación radial me queda menos T, que es la fuerza que tengo en la dirección radial, igual a masa por aceleración centrípeta, o masa por aceleración radial, perdón, que es menos M por L por tita punto cuadrado. ¿Se entiende esta ecuación ahora? Sí, ahí lo entendí. Si se volvieron a perder, me preguntan, no tengo problema, ¿no? Y después me queda la más rara, que es la ecuación en tita. Es más rara porque si yo antes, cuando no tenía fuerzas en una dirección, ni siquiera escribía la ecuación en esa dirección. Bueno, en polares sí la escribimos, porque aunque no tenga fuerzas, me da información. ¿Tengo alguna fuerza en la dirección del eje tita? No. No, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas de la dirección de tita me queda 0. ¿Sí? ¿Y la aceleración en tita cuánto va a valer? 0. Cero. Porque la longitud No. tiene un... Sí, va a valer 0, pero la expresión es que es R por tita 2 puntos. Claro, solo te queda una de las componentes de la aceleración. Claro, me queda, en este caso, la componente tita. Entonces, la ecuación de Newton en tita me queda la sumatoria de fuerzas en tita, que es 0, igual a masa por aceleración en tita, que es L por tita 2 puntos acá. ¿Sí? Y esta es las ecuaciones de Newton en coordenadas polares para este problema del movimiento circular. ¿Sí? De la piedra dando vueltas arriba de la mesa. ¿Lo ven eso? Sí. Sí. Entonces, una vez que tengo esto, ya está. Ahora es cuestión de despejar las ecuaciones y ver el problema. Pero la primera ecuación, ¿qué me dice? ¿Qué información me da? Esta. La normal es igual al peso de la partícula. Exactamente, que la normal es igual al peso. ¿No? Perfecto, es todo lo que es sabe. ¿Cómo? Perdóname, te corté. No, eso. Sí, Perfecto. yo me corté eso. Ok. La segunda ecuación, ¿qué me dice? Al no tener fuerzas y ser 0 la aceleración tangencial, la aceleración en tita, que sea 0 la aceleración en tita, me dice que tita 2 puntos es igual a... 0, no hay aceleración tangencial, quiere decir. Exactamente, no hay aceleración tangencial, pero que no hay aceleración tangencial me dice que si tita 2 puntos es igual a 0, entonces tita punto, ¿cómo es? Constante. Constante, o sea, la velocidad angular, que es tita punto o omega, es constante. Entonces, si la velocidad angular es constante, entonces este movimiento circular, ¿qué tipo de movimiento circular es? Uniforme. Uniforme, ¿está bien? Entonces, la segunda ecuación me dice que al no tener fuerzas en la dirección de tita, este movimiento es un circular uniforme. ¿Está bien? Tita punto es constante. Y la tercera ecuación, ¿qué me da? ¿El valor de quién? De la fuerza, de la tensión. De la tensión. ¿Y de qué depende el valor de la tensión? De la masa por la aceleración centrípeta. Exactamente, depende de la masa y la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta a su vez depende de la longitud del hilo. Es decir, cuanto más largo sea el hilo, más fuerza va a tener que hacer. Y depende en forma cuadrática de la velocidad angular. ¿Está bien? Es decir, que cuanto más rápido gire, más fuerza va a hacer el hilo. ¿Lo ven eso? Entonces, Sí. la fuerza está ligada a la velocidad de rotación, porque la velocidad de rotación me define la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Con qué velocidad rote me dice cuán rápido está cambiando la dirección. Esto simplemente, para llevarlos a un terreno conocido, yo lo puedo poner en términos de, en lugar de tita puntos, que es la velocidad angular, lo puedo poner en términos del módulo de la velocidad, que es lo que se llama la velocidad tangencial. ¿Sí?
Porque si la velocidad es r por tita punto, también la puedo escribir como el módulo de la velocidad en tita versor. ¿Se entiende esta expresión de acá? Más o menos, creo que sí, Más pero... o menos. Claro, por eso. Muy bien. ¿Está bien? Fíjense que la velocidad acá va en la dirección tita, que es la dirección tangencial. Entonces yo la velocidad la puedo escribir como el módulo en la dirección tangencial. ¿Está bien? En tita versor. ¿Está bien con esto? Sí, sí. Ahora, esto es igual, si R es constante, a R por tita punto en tita versor. Porque yo había sacado la expresión para la velocidad que estaba acá. ¿Está bien? O sea, en un movimiento circular, la velocidad es R por tita punto. ¿Está bien? En tita versor. La velocidad acá es R por tita punto en tita versor. Sí, sí, sí. Entonces, la velocidad la puedo escribir como el módulo en tita versor, pero ese módulo va a valer R por tita punto. Entonces, lo que digo acá es que el módulo de la velocidad es R por tita punto. ¿Sí? O sea que tita punto lo puedo poner como el módulo de la velocidad dividido el radio. Donde el radio es igual a la longitud de la soga. ¿Sí? Esta es la expresión que conocían del CBC, que era que la velocidad tangencial era omega por R. ¿Se acuerdan de la velocidad tangencial es omega por R? Sí, sí. Bueno, eso es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la velocidad angular como la velocidad tangencial sobre R, donde R es el largo de la soga, entonces, si yo esto lo reemplazo acá, ¿está bien? Tengo que primero elevarlo al cuadrado. Cuando lo elevo al cuadrado me queda acá. Cuando lo elevo al cuadrado me queda b cuadrado sobre L cuadrado. Simplifico esta L con el cuadrado de abajo y me queda que la tensión, esta expresión es similar a esta. ¿Sí? Sí. Y eso es también lo que se llevan del CBC. En el CBC habían aprendido que la aceleración centrípeta la puedo escribir como R por omega cuadrado o como B cuadrado sobre R. ¿Está bien? Entonces, me da que la tensión depende de la velocidad o de la velocidad de giro, que son primas. ¿Sí? Entonces, cuanto más rápido gire, más fuerza hace la soga. Y eso es todo el problema. También puedo sacar también cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, porque el tiempo que tarda en dar una vuelta es 2pi sobre omega. ¿Sí? Donde omega es el tita punto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Muy bien. Sigo entonces. ¿Quieren repasar este problema o quieren que vayamos al cónico? Al péndulo podríamos ir. Vamos a ir al péndulo, está bien. O al Vamos al péndulo primero. ¿Sí? Entonces, tengo el péndulo acá. ¿Sí? Entonces, este es el hilo, este es la partícula de masa m que tengo aquí, esta es la tensión, y digo, bueno, esta es la gravedad, ¿está bien? Primero hago un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre la partícula? Estas dos que Peso. están acá, ¿no es cierto? La tensión del hilo, la dirección del hilo y el peso para acá. ¿Está bien? Sí. Ok. Y después pongo mi sistema de referencia. Y bueno, como esto es un movimiento curvilíneo, voy a usar coordenadas polares.
Si imagino el origen acá, voy a llamar el R versor al versor que me va en la dirección del vector posición, que es este de aquí. ¿Sí? Y si yo defino el ángulo θ a partir de la vertical, como este ángulo que va acá, ¿está bien? Que crece a partir de acá, entonces el θ versor lo pongo perpendicular al R versor en la dirección que crece el ángulo. ¿Sí? Profe, Sí, decime. tengo una pregunta. ¿Cómo sabes que va para ese lado? Porque en realidad el péndulo puede ir para la El izquierda péndulo va para también, ¿o cualquier no? lado, ¿está bien? Yo simplemente lo pongo en un punto genérico. El péndulo va a ir para los dos lados y el movimiento me va a describir para los dos lados, ¿está bien? Claro. Lo que crece acá en este momento es digamos, si yo el ángulo lo defino así, entonces este ángulo crece para allá, no quiere decir que el movimiento siempre va para allá. Lo que digo es que si el ángulo crece Obvio. para allá, cuando este esté menos vertical, el siguiente ángulo va a ser más grande que este, o sea, el θ crece en esta dirección. Ok. Pero el movimiento del péndulo va a tener titas crecientes y titas decrecientes, esto va a oscilar. Titas Está bien. positivos y titas negativos, ¿está bien? Esto va a ser así. Genial. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿qué duda tenían con el péndulo hasta acá? Ah, yo tenía una duda en la primera ecuación. Claro, ¿La tensión no debería tener el mismo signo que la aceleración? sí señora, usted tiene razón y acá fue un error mío, ¿está bien? Están al revés los dos, porque, fíjate, como bien vos decís, Claro, la tensión debería ser la negativa. tensión debería ser negativa acá. Y la componente está del peso, ¿cómo debería ser? Positivo. Positiva. Positiva, ¿está bien? Y acá esto debería ser positivo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se ve? Tienen razón, Profe, me había equivocado. profe, Sí, me perdí, o sea, entiendo que la tensión sea negativa, pero no entiendo por qué el peso ahí es positivo. No entiendo el sistema, o sea, cuando es porque para dos positivos. ahora estoy mirando las ecuaciones en el R versor, ¿está bien? Entonces vos fijate que el R versor tiene, perdón, el peso tiene una componente que va acá. ¿Sí? Permitime que lo dibuje. Entonces, esta es la componente del peso radial, la voy a llamar P sub R. P sub R es igual a mg, fíjate, si yo agarro este triángulo rectángulo que me define las componentes, P sub R está sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, es mg por el coseno de θ, ¿está bien? Sí. Entonces, fíjate que en la dirección radial, el peso me queda mg por el coseno de θ positivo, no como lo había hecho antes. Ah, ok. Y en la dirección tangencial, la proyección, me quedó un poquito doblado esto, es esta que está acá, ¿la ves? O sea, cuando yo proyecto acá. Ahora, la proyección sobre el eje θ, que es P sub θ, que es esta de acá, va a ser con el cateto opuesto a este triángulo, o sea, va a ser con el seno. Y además, si θ es positivo para allá, esta componente me queda negativa. Por eso fíjate que en θ me queda menos mg por el seno de θ, ¿lo ves? Sí, sí, ahí entendí ya. Y, Gracias. y entonces hago sumatoria de fuerzas en R igual a masa por aceleración radial, sumatoria de fuerzas en θ es igual a masa por aceleración en θ. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Sí, ¿Se entiende hasta acá? sí, sí. Sí.
¿Alguno se animó a hacer esto de aquí? Sí. ¿Y le salió? El primero creo que sí, el segundo no supe bien cómo seguir. Y mirá, es muy parecido a este, porque vos fíjate que si el primero es parecido a este problema, es igual, de hecho, si te fijas. Sí, ese sí. ¿Está bien? Agarrás y sacás tita punto cuadrado, y fíjate que cuando vos haces el cambio de coordenada, te queda tita punto cuadrado en función de tita. ¿Sí? ¿Lo ves esto de acá? Sí. En el programa anterior. Bueno, lo mismo llegás acá. Pero si vos tenés tita punto cuadrado en función de tita, eso que hallaste en el punto 1 lo reemplazás acá, y de acá despejás la tensión. Ah, ok. Redondito, redondito. ¿Lo ves? Sí, perfecto. Chan. Buenísimo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces vamos que tenemos que tratar de siempre. Todavía no empecé la clase de hoy, ¿eh? Bueno, péndulo cónico. ¿Quieren ver las ecuaciones del péndulo cónico? A mí me confundió un poco el diagrama de cuerpo libre, porque yo Sí. lo había planteado como vos hiciste el primer ejercicio, viste, con dos dibujos, uno en el plano de giro y el otro en Sí. Z, digamos. Claro. Si yo lo Entonces, no sé. Sí, decime, perdóname, te interrumpí. No, o sea, ahí el tita versor estaría viniendo para la pantalla, ¿no? O al contrario. Claro, el tita versor sale para la pantalla. El círculo es un círculo que entra y sale de la pantalla. Genial. Y ¿Está este bien? puntito que está al lado del cuerpo, ¿qué vendría a representar? ¿Esto de acá? No, abajo en el diagrama. Esto, ese es Sí. el eje tita. La forma de representar, esto si yo lo opino en dos dimensiones, es como, lo que te estoy diciendo que el tita versor sale de la pantalla. ¿Está bien? Ah, genial, está Esto bien. es como dibujar si vos dibujas una flecha que sale, dibujas un puntito con un círculo. Es como si vieras la punta de la flecha de adelante. Ok. Y si la flecha se mete, la dibujas con un círculo y una cruz. Es como si vieras la parte de atrás de la flecha. ¿Está bien? Ok. Entonces, cuando yo miro esto así de costado, tengo la tensión acá y el peso. Tengo las dos mismas fuerzas que antes. ¿Sí? Si yo en lugar de acá lo dejo en reposo, se lo pongo en esta dirección, con las mismas dos fuerzas, fíjate que la diferencia entre el péndulo cónico y el péndulo común es la velocidad inicial. Ok. ¿Sí? Porque si yo con estas dos fuerzas lo dejo en reposo, esto no hace un péndulo cónico, hace un péndulo común como el del problema anterior. Claro. Para que haga un péndulo cónico, yo le tengo que dar una dirección perpendicular al plano formado por estas fuerzas. O sea, le tengo que dar una dirección en tita. O sea, si yo le doy una velocidad en tita, esto gira en el plano perpendicular y hace un péndulo cónico. Ok. Y esa dirección está, digamos, la vemos en T, en el ángulo que hace T con la vertical. No, el ángulo que hace T con la vertical. A ver, no te entendí la pregunta, discúlpame. ¿La querés Que, hacer de digamos, vuelta? sí, que yo veo la diferencia con el péndulo, que en vez de tener una T que es vertical, tiene un ángulo, y entonces tenemos una componente en Z en este caso y otra componente en R. Claro. Pero, a ver, olvídate la descomposición de fuerzas. Imagínate que yo tengo esta partícula y yo la parto de la vertical, este ángulo alfa, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Si yo ahora esto lo suelto, este ángulo alfa no va a ser fijo. Si yo esto lo dejo acá y lo suelto, estoy en este problema. Y esto va a oscilar en el plano en el plano que estás viendo, que es el plano de la hoja. ¿Está bien? No va a ser el péndulo cónico. Sí. Ahora, si yo en lugar de esto le doy una dirección en la dirección del tita versor, le doy una dirección entrando o saliendo de la hoja, entonces lo que va a pasar es que este ángulo se va a mantener constante. Y esto va a empezar a oscilar, a hacer un círculo, pero en la dirección perpendicular a la hoja. Ese es el péndulo cónico. Claro. Sí, ya entendí. ¿Está bien?
El dibujo está mejor hecho en el libro. Si buscan el péndulo cónico en el libro, lo van a ver mejor. Genial. ¿Está bien? ¿Las ecuaciones se entienden acá o tienen alguna duda? Perdón, yo tengo una pregunta sobre dónde sale tita, tipo el ángulo. No entiendo, no entiendo Bueno, ese ángulo. este ángulo que yo lo veo acá porque lo estoy dibujando en perspectiva, vos fíjate que esto hace este círculo acá, ¿está bien? Que es como si acá hiciera un círculo que entra y sale del pizarrón. ¿Vos lo ves? Sí, sí, me lo imagino. Claro, te lo imaginas. Entonces, mira, te voy a hacer... si yo esto lo miro de arriba, es esto que estoy mostrando acá, ¿está bien? Yo lo que vería es esto, si yo lo miro de arriba. Que esto gira así, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, el ángulo que vos estarías viendo sería este ángulo de giro, este ángulo de acá, ¿está bien? O sea, el ángulo tita es este ángulo que está cambiando con el tiempo. ¿Lo ves? O sea, es este ángulo, este que va de acá hasta acá. Ah, ok, ok, ahora me quedó más claro, genial. ¿Está bien? Este ángulo es medio difícil dibujar en perspectiva, sobre todo para aquellos que carecemos de ciertas habilidades. Bueno. Este ángulo es el ángulo teta. ¿Está bien? Y es el que va cambiando con el tiempo. Mientras este hace el movimiento circular. ¿Sí? Sí, sí, genial, ahora sí, gracias. Bueno, buenísimo. Bueno. ¿Estas ecuaciones la entienden? Profe, ahí yo no Sí. entendí por qué está negativo la tensión en el R versor. Porque vos fijate que el R versor va hacia afuera y la componente de la tensión va hacia adentro. Sí, ¿Sí? Entonces, la componente de la dirección del R versor es el módulo, o sea, lo que proyecta acá, que es el cateto opuesto de alfa. El cateto opuesto es el seno. Entonces te queda T seno de alfa, pero la dirección de menos R, porque la dirección de R es hacia afuera. Por eso te queda negativo acá. ok. No ¿Está tiene bien? nada que ver con que la aceleración es negativa. No, la aceleración, acá el signo tiene que ver hacia dónde va. ¿Está bien? Esta es negativa porque es centrípeta, es hacia el centro. Está bien. Porque la aceleración en polares, la coordenada radial me queda negativa. ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, esto me está diciendo que si esto quiere hacer un movimiento circular, la fuerza tiene que apuntar hacia el centro. Tengo que tener una componente de fuerza que apunte hacia el centro, hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. Buenísimo. Entonces, estas son las ecuaciones. ¿Está bien? Muy bien. No sé si tienen alguna duda. La vemos un poquito en otro momento. ¿Está bien? Ahora voy a voy a parar un poco acá. ¿Está bien? Así paso a la clase de hoy. Si quieren, después la seguimos un poquito más. La clase de hoy es esto que vemos acá, ¿está bien? Es movimientos oscilatorios. En particular, nosotros vamos a ver el más simple de los movimientos oscilatorios. ¿Está bien? El movimiento armónico simple. O el oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces, los movimientos oscilatorios son movimientos que
se repiten cada cierto tiempo característico, ¿está bien? Nosotros, de los que vemos, vamos a ver, los más conocidos son, que acabamos de ver, el péndulo, ¿sí? En donde algo va oscilando alrededor de la vertical y cada cierto tiempo se repite. Vamos a ver este ejemplo en particular, pero ya lo conocen del CBC, cuando yo tengo un resorte, de un cuerpo agarrado a un resorte y puedo despreciar el rozamiento, este cuerpo va a oscilar, ¿sí? Este resorte lo va a hacer oscilar alrededor de una dada posición. Y otro ejemplo que acabamos de ver que se repite, que es periódico, que se repite en el tiempo, es el movimiento circular, ¿está bien? Es algo que cada cierta cantidad de tiempo vuelve al mismo lugar, ¿está bien? Y se va repitiendo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Los movimientos oscilatorios son muy importantes porque uno tiene oscilatorios en un montón de circunstancias, ¿está bien? En biología también son ubicuos, por ejemplo, el corazón es algo que en forma periódica va contrayendo y relajando los músculos y eso hace que la sangre se bombea todo. Entonces, si uno se fija, tiene un registro de cómo es el volumen del corazón o la señal eléctrica que lo hace contraerse y dilatarse, tiene una señal que es un poquito así, es decir, que tiene una oscilación de esta señal que se va repitiendo en el tiempo, ¿está bien? También uno tiene, hay hormonas que van variando periódicamente en el tiempo, como la melatonina y el cortisol, que tienen un periodo de variación que tienen que ver con los ritmos circadianos, ¿está bien? O sea, con el tiempo característico día-noche. Aumentan su concentración a la noche y disminuyen durante el día, como es la melatonina, y al revés hace el cortisol, ¿está bien? Ahora, esos fenómenos también lo van a ver la gente que estudia geología, ¿está bien? Si uno mira registros históricos de temperatura y de dióxido de carbono, también ve que hay oscilaciones en la variación de temperatura o en la concentración de dióxido de carbono. Estos son los que se llaman paleoregistros, que se sacan a partir de estudiar capas de hielo profundo en la Antártida o en el Ártico, ¿está bien? Y uno ve que hay concentraciones que se repiten con el tiempo, ¿está bien? También pasa que uno tiene variaciones de temperatura y de lluvia que están asociadas a cambios climáticos, por ejemplo, cambios climáticos anuales o multidécadas, digamos, el más conocido en el hemisferio sur es que se conoce a las variaciones de temperatura inducidas por el Niño y la Niña, que tienen ciertos tiempos característicos. Es decir, uno tiene fenómenos oscilatorios, hay muchas, son de distinto origen, hay algunas que son más parecidas entre sí que otras. Entonces la pregunta que uno se hace es si las oscilaciones tienen alguna forma común de describirse y qué tipo de oscilaciones vamos a poder describir en la materia o en otras materias que vamos a ver. Entonces nosotros vamos a empezar acá para ver lo que se llaman las más simples de las oscilaciones, que son las oscilaciones ligadas al movimiento armónico simple, ¿está bien? Esas oscilaciones que yo les mostré acá son son fenómenos oscilatorios que son un poco más complicados de describir. Entonces vamos a empezar, como siempre, por la forma más simple y después iremos viendo cómo nos vamos complejizando, ¿está bien? Entonces, como yo les decía, la forma más simple es lo que llamamos el movimiento oscilatorio armónico, y tienen que ver cuando esas oscilaciones están descritas por una función coseno o por una función seno, ¿está bien? Por una función que se llaman las funciones armónicas simples, ¿está bien? Entonces, agarremos el ejemplo más claro, que es el del movimiento circular, que es este de acá. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Supongamos como que está una partícula que se está moviendo en círculos, que a tiempo cero está en esta posición que tienen acá. ¿Sí? Sale de acá. Y después se empieza a mover con el tiempo, de manera que un tiempo t la tengo en esta posición acá. Llamemos phi, esta letra phi, al ángulo que forma el vector posición a tiempo cero. ¿Está bien? Y supongamos que a tiempo t, esto va a estar formando un ángulo que va a ser el ángulo inicial más lo que cambió tita en el tiempo. ¿Sí? Este tita, en el ángulo t, lo voy a poder escribir como la velocidad angular por el tiempo más phi.
¿Lo ven esto? ¿Se entiende eso? Tita no sería, digamos, el ángulo que está al lado, o sea, phi es el, digamos, el primero, y el que tenés al lado de lo que cambió en el tiempo sería tita, o sea, Este que está sería, acá, ¿lo estás viendo? es todo, digamos, Es todo, es el el ángulo que forma este con esto. ok, ¿Está bien, bien? ahora sí. O sea, es el phi más lo que cambió el phi en este intervalo de tiempo, que es omega por t. ¿Está bien? Este ángulo que está acá es el tita de t. Dale, gracias. De nada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Entonces, si yo calculo, fíjense, si yo calculo la proyección, o sea, cuánto vale la coordenada x de este movimiento, también fíjense que la coordenada x es el módulo por el coseno del ángulo, ¿está bien? Nada más que este ángulo, que es tita de t, yo lo escribí como omega t por phi. Es decir, y lo mismo puedo hacer con la coordenada y, fíjense que la coordenada y es la proyección sobre el eje y, me queda r, que es el radio del círculo, por el seno de omega t más phi. Es decir, que si uno grafica la coordenada x en función del tiempo, esto le da que la coordenada x oscila como si oscilara un coseno cuya amplitud de giro es r. Es decir, si uno se fija la coordenada x va en el tiempo, va a oscilar entre este valor máximo y este valor máximo, ¿está bien? O sea, va a valer máximo cuando el vector posición esté acá, va a valer 0 cuando esté acá, va a ser menos r cuando esté acá, y la coordenada x va a oscilar entre estos dos valores. ¿Lo ven eso? Sí, se ve. Y entonces la descripción de x en función del tiempo viene dada por esta expresión. Es decir, si una variable x, cualquiera, sea x, sea y, o sea cualquier otra variable que se nos pinte en cualquier problema, se comporta como un coseno o como un seno, o sea, tiene la misma forma funcional que la función coseno o que la función seno, decimos que el movimiento es un movimiento armónico simple y decimos que eso es una oscilación armónica y que lo que lo causa es un oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces, fíjense que básicamente el oscilador armónico, o algo que hace un movimiento armónico simple, tiene algunos parámetros que son relevantes. Dado que el coseno es una función que va entre 1 y menos 1, cuando yo la multiplico por a, ese coseno va a ir entre a y menos a. O sea que a es la amplitud del movimiento. ¿Está bien? Y si omega es esa velocidad angular con la que estaba girando, tau, que es 2pi sobre omega, es el periodo de oscilación. Es decir, tau es el tiempo que tarda eso en volver a la posición inicial. ¿Está bien? En volver a repetirse. Entonces, este movimiento va a tener básicamente tres parámetros: la amplitud, el tiempo que tarda en oscilar, el tiempo característico, y phi, que es lo que se llama la fase, o que es desde dónde empieza, cuál es su posición, nos da una idea de la posición inicial a tiempo cero. ¿Sí? Profe, Decime. ¿y por qué pusiste phi prima ahí? Y esa parte. Ah, ok, porque digo, no necesariamente tiene que ser el mismo phi, puede empezar de cualquier otro lado, es como una forma de generalizar. Ok. ¿Está? Entonces, Sí, sí. algo, por ejemplo, la componente x del movimiento circular, pero pueden ser otras cosas. Si tiene esta forma funcional, decimos que es un movimiento armónico simple. Entonces, ¿cuál es la característica principal del movimiento armónico simple? Veamos esto. O sea, yo sé que algo cuya coordenada de posición se describe de esta manera está siendo un movimiento armónico simple. ¿Qué pasa si lo derivamos? ¿Cuál es la derivada de esto? Fíjense, si yo derivo con respecto al tiempo, la derivada de x es x punto, ¿está bien? Y entonces, ¿cómo me queda la derivada de esto con respecto al tiempo? Me queda a, que es constante, la derivada del coseno
respecto a lo de adentro, que es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, ¿está bien? O sea que acá me queda menos el seno de omega t más phi, y cuando yo derivo lo de adentro respecto al tiempo, ¿sí? Como acá lo de adentro es omega t más phi, lo de adentro es omega, y este omega lo puse acá adelante, ¿está bien? Es decir, que la derivada de esto respecto al tiempo me queda esto que está acá. ¿Se entiende esta expresión? Sí. ¿Qué pasa si vuelvo a derivar? Vuelvo a derivar acá. ¿Está bien? Vuelvo a derivar. Entonces, cada vez que derivo me sale un omega. ¿Está bien? La derivada del seno es el coseno. Entonces, la derivada de la velocidad es la aceleración. O sea, la derivada de x puntos sería el x 2 puntos. Y de esto el lado me queda menos a por omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. ¿Sí? Ahora, recuerden que x 2 puntos es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Fíjense ahora esto. ¿Qué parecido ver entre la expresión de la posición y la expresión de la aceleración, entre 1 y 3? ¿Ven algo La parecido? velocidad angular al cuadrado es lo único distinto. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Solo difieren en la velocidad angular al cuadrado. Solo define la velocidad angular al cuadrado, es decir, que si yo agarro, fíjate, agarro este de posición y lo multiplico a ambos miembros por omega cuadrado, del lado izquierdo me queda omega cuadrado por x de t, y del lado derecho me queda a por omega cuadrado. ¿Lo ven eso? ¿Y el signo negativo? Y la otra cosa es el signo negativo, muy bien. Entonces, Ok. y fíjate que acá me queda, que si esta me queda, x 2 puntos es menos a omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. ¿Está bien? Entonces, fíjate ahora que del lado derecho, si multiplico el x por omega cuadrado, ¿qué me queda acá? Me queda que esto y esto son iguales a menos del signo, ¿lo ven eso? Entonces, si yo lo sumo esto, ¿qué me va a quedar? Esto más esto, o sea, x 2 puntos más omega cuadrado por x, es igual a 0. Y esta relación se va a cumplir para todo valor de tiempo. Esto es igual a esto, ¿está bien? Porque x 2 puntos quiere decir la derivada segunda de x respecto del tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo que encontramos? Que si yo tengo una variable que se comporta como esta función, es decir, como un coseno de omega t más phi, la derivada segunda respecto al tiempo de la variable más omega cuadrado por la variable es igual a 0 para todo t. ¿Sí? Fíjense que esto lo hallamos muy fácilmente. Les dejo como tarea que lo mismo pasa si la variable en vez de ser el coseno, sería el seno. ¿Está bien? Eso queda exactamente igual. Ahora, ¿qué es esto si yo miro esto que tienen acá, ¿qué es esto que tienen acá? ¿Es una ecuación? Diferencial. Es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque tenés la función y su derivada segunda. Porque es una función, es una ecuación que involucra, es una ecuación cuya solución es una ecuación que involucra una función y derivadas de la función, y la solución de esa ecuación es una función. Eso es lo que se llama una ecuación diferencial. Entonces, fíjense qué es lo que, o sea, nosotros acabamos de probar que si x de t es esta función, entonces cumple con esta ecuación diferencial. Ahora, yo esto lo puedo leer al revés. ¿Está bien? Esto lo que quiere decir es que si yo tengo esta ecuación diferencial,
x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0, esta, que es una ecuación diferencial lineal, porque todos los términos de la función, sus derivadas, no me aparecen como funciones lineales, no me aparece elevado al cuadrado, y es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, porque aparece la derivada segunda. Lo que acabamos de probar es que si yo tengo esta ecuación diferencial, entonces esta función es solución de esta ecuación diferencial. Tanto esta función o cualquier otra función. ¿Está bien? ¿Cómo lo sé? Porque si yo reemplazo esta función acá, la verifica para todo valor de tiempo. ¿Está bien? Y porque lo acabamos de probar en la hoja de arriba. Es decir, acabo de mostrar que si a mí me aparece esta ecuación diferencial, entonces la solución es una oscilación armónica. Entonces, esta ecuación diferencial es la que llamamos la ecuación diferencial del oscilador armónico o la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Es decir, yo siempre que tengo un problema que me aparezca esta ecuación diferencial, yo voy a saber que la solución es una solución oscilatoria y que esa oscilación es una oscilación armónica simple. ¿Sí? Los dejé sin palabras. Omega hasta ahora es una constante. ¿Está bien? Es una constante que me parece, o sea, omega es una constante y por lo tanto omega cuadrado es una constante positiva. ¿Sí? O sea, omega cuadrado es una constante positiva. ¿Sí? Bueno, los escucho ahora. ¿Se perdieron? ¿No se perdieron? ¿Se cortó la comunicación? A mí por momentos me dice que mi internet es inestable, ¿está bien? Así que no sé si se cortó o estamos comunicados. Se escucha bien. Ahora se escucha. Perfecto. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de acá o sigo para adelante? Entonces, vamos bien. Entonces, hasta ahora lo que les acabo de mostrar es que si a mí me aparece esta ecuación diferencial, yo ya sé que esta es una solución. ¿Está bien? En donde, es más, esta solución, así, si me aparece esta ecuación diferencial, no importa los valores de A y de Phi, para cualquier valor de A y de Phi, o cualquier valor de A y de Phi prima, estas son, yo lo que tengo son distintas soluciones de esta ecuación diferencial. Ahora, si yo tengo un problema en particular, esos valores... Uy. ¿Estamos en clase o se cortó? Sí, sí. En un momento se te entrecortó, pero ahora está bien. Ok, O sea, porque me pareció que como que alguien se había metido en la clase y se había cortado. ¿Está bien? Sigo. Entonces, los valores de A y de Phi son constantes que aparece cuando uno resuelve esta ecuación por integración y que nosotros las vamos a determinar con las condiciones iniciales del problema. La solución de esta ecuación también uno la puede calcular integrando. ¿Está bien? Y si yo integro esta ecuación diferencial, voy a llegar exactamente a la misma solución que acá. Ese camino es mucho más largo y tedioso, yo no lo voy a dar hoy,
Si tengo tiempo lo daré en algún otro momento, pero si se fijan en la clase, en el campus virtual, en la clase correspondiente a hoy, yo les dejé un apunte que se llama bonus track. En ese apunte bonus track, yo lo que hago es resolver esta ecuación diferencial integrando. ¿Está bien? Así que lo pueden espiar y después me cuentan. ¿Está bien? O se los cuento al principio de la clase que viene. Entonces, lo que les decía, las constantes A y phi, es decir, yo tengo, esta ecuación diferencial tiene un montón de soluciones, digamos, pero si yo tengo un problema específico, en ese problema específico yo tengo que determinar las condiciones iniciales, que son cuáles son la posición inicial y la velocidad inicial. Con esas condiciones iniciales nosotros vamos a determinar A y phi. Eso no se hagan problema, que ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. La pregunta que nos hacemos acá, a partir de ahora, es, bueno, nosotros ya sabemos que esta es la ecuación de un oscilador armónico. ¿Está bien? La pregunta es, ¿en qué situaciones me va a aparecer, en qué situaciones físicas me va a aparecer la ecuación de un oscilador armónico? ¿Está bien? ¿Qué movimientos son descritos por la ecuación de un oscilador armónico? ¿Y por qué esa ecuación es importante? Bueno, es importante por lo que empezamos al principio de la clase, porque son las oscilaciones más simples que yo puedo describir. Si yo quiero describir oscilaciones, ¿está bien? O procesos oscilatorios, como van a tener ustedes en sus carreras, tanto en biología como en geología, si yo quiero tener una descripción matemática de esas oscilaciones, el punto de partida es el oscilador armónico, ¿está bien? Todas las demás son oscilaciones más complicadas que ese oscilador armónico. Entonces, vamos a ver que el ejemplo más sencillo donde me aparece el oscilador armónico son cuando yo tengo resortes ideales, o sea, cuando yo tengo fuerzas elásticas lineales. ¿Se me sigue entrecortando el audio o vamos bien hasta acá? Va bien. Va bien, va bien. Buenísimo. Entonces, ustedes vieron resortes en el CBC. Saben que las fuerzas elásticas lineales o los resortes ideales hacen una fuerza que es proporcional a su deformación. ¿Está bien? Y que es una fuerza que además de ser proporcional a su deformación, es una fuerza que es restitutiva. Es decir, que yo las puedo escribir como vectorialmente, que la fuerza se opone a la deformación. Es decir, que si la deformación tiene un signo, o sea, tiene un sentido vectorial en una dirección, la fuerza elástica va a ir en el otro. Es decir, que si el resorte se estira, la fuerza va a tratar de que el resorte se desestire, y si el resorte se comprime, la fuerza va a tratar de que el resorte se descomprima. ¿Está bien? Entonces, el caso más sencillo de ver es el caso en donde tenemos un resorte como este que está aquí. Vamos a ejemplificar los tres casos. Esto es lo que viene en el CBC. Imaginemos entonces que tengo un resorte con un extremo atado a la pared. Ese resorte está caracterizado por una cierta constante elástica, que es lo que me dice cuál es la dureza del resorte, ¿está bien? Y una cierta longitud en reposo, que es L0. Si yo un extremo de ese resorte lo ato a la pared y el otro extremo lo ato a un cuerpo de masa m y ese cuerpo lo dejo ahí, ese resorte se va a quedar ahí en reposo y no va a pasar nada. Ahora, yo ese resorte lo puedo estirar, ¿sí? Puedo llevar la longitud desde L0 hasta esta longitud L, llevando la posición del cuerpo desde la posición X0 a la posición X. O lo puedo comprimir haciendo que L sea más chico que L0, o lo que es lo mismo, llevando la posición del cuerpo a esta posición X, que está más cerca de la pared que la posición en reposo. Entonces, fíjense aquí que yo la deformación del resorte la escribo como la longitud del resorte más la longitud en reposo del resorte, es L menos L0, en la dirección del eje X. Yo acá llamé esto X versor, es lo que normalmente llamamos Y versor. ¿Está bien? Fíjense también que si yo hago coincidir, pongo un sistema de referencia como el que puse acá, que tenga un 0 en la pared, y sea X positivo para allá, entonces la posición del cuerpo, que es la posición X, que me mide la posición del cuerpo respecto de la pared, va a ser equivalente, o va a ser igual, a la longitud del resorte, porque la longitud del resorte también es la distancia que hay entre la pared y el cuerpo, ¿está bien? O sea, L es igual a X. Es decir, que
la deformación del resorte yo la puedo escribir acá en términos de la posición del cuerpo y de la posición inicial del cuerpo, como x menos x0. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Sí. Entonces, cuando el resorte está estirado, x menos x0, que es el desplazamiento, o la deformación del resorte, es positivo. ¿Está bien? Como la fuerza elástica es una fuerza restitutiva, la fuerza elástica, fíjense que cuando el resorte está estirado, la fuerza elástica apunta hacia la izquierda. Entonces la fuerza elástica tiene que ser negativa. Por otro lado, cuando yo comprimo el resorte, este x es más chico que este x0. Entonces cuando yo hago x menos x0, esta deformación va a ser negativa, x menos x0. Y en este caso la fuerza elástica apunta hacia la derecha. Yo acá me olvidé de ponerla, ¿está bien? Entonces, en este caso la fuerza elástica apunta para acá. ¿Está bien? Y la fuerza elástica, si apunta para la derecha, es una fuerza positiva. Quiere decir que si x menos x0 es negativo, la fuerza elástica es positiva, y si x menos x0 es positivo, la fuerza elástica es negativa. Es decir, la fuerza elástica siempre se opone a la deformación. Eso lo podemos poner de forma general poniendo que la fuerza elástica en este problema es menos k por x menos x0 en el x versor. Y fíjense que esta manera de escribirlo satisface ambas propiedades, es decir, que satisface tanto, me da bien el signo de la fuerza elástica cuando el resorte está estirado, como cuando el resorte está comprimido. ¿Sí? O sea que en este sistema de referencia, esta fuerza elástica la voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces fíjense que si x en particular es igual a x0, la fuerza elástica va a ser 0, y entonces si la fuerza elástica va a ser 0, como además las otras fuerzas que tengo son la normal y el peso, la sumatoria de fuerzas va a ser 0 y el sistema va a estar en equilibrio. Es decir, que en este caso, y solo en este caso, cuando el resorte está en reposo, el sistema está en equilibrio. ¿Está bien? Luego, esto se los dejo simplemente por completitud, si el estiramiento no es chico, si uno está tratando no con un resorte ideal, está tratando con un resorte real, entonces la expresión para la fuerza elástica yo la puedo aproximar por un polinomio de Taylor. ¿Está bien? De lo cual la componente lineal es solo la primera parte, y entonces, mientras que el resorte ideal tiene una relación lineal con el estiramiento, un resorte real no tiene por qué tenerla, ¿está bien? Puede ser, lo puede ver como un comportamiento lineal para estiramiento, para deformaciones chicas, pero después ya no se comporta como un resorte ideal. Nosotros vamos a trabajar con resortes ideales. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sigo entonces. Sí, estamos bien. Entonces, imaginemos el mismo problema. Yo en este ejemplo anterior, podemos hacer que la fuerza elástica escribirla de una manera más sencilla, si en lugar de poner mi sistema de referencia que coincida, el origen coincida con la pared, yo el origen de mi sistema de referencia lo pongo acá en donde tengo la posición en reposo, ¿está bien? Es decir, si yo tengo este resorte que está en reposo, ¿está bien? Y este acá no se mueve, entonces si mi origen del sistema de referencia yo lo pongo aquí, mi problema me queda más sencillo de ser escrito, ¿está bien? O sea, fíjense que si yo lo pongo acá, la distancia que hay entre la pared y el origen es 0 a 0, entonces cuando yo estiro el resorte, esto me va a quedar en la posición X, pero ahora en la posición X me va a decir la posición del cuerpo respecto a este origen, es decir, respecto de cuando el resorte estaba en reposo. ¿Sí? La longitud del resorte va a ser todo esta. Entonces, la fuerza elástica que yo la escribo como menos K por L menos L0 en X versor, ahora L menos L0 me da directamente la posición X del cuerpo respecto a este origen de mi sistema de coordenadas que estoy poniendo. Es decir, que con este sistema de referencia,
la fuerza elástica se escribe directamente como menos K por X. ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, hagamos cómo me queda la ecuación de Newton para este problema. Yo, además de la fuerza elástica, tengo la normal y el peso, ¿está bien? O sea que no las escribí acá, pero en el eje Y, las otras dos fuerzas que tengo es que la normal menos el peso es igual a 0, ¿está bien? Porque en la dirección del eje Y no tengo ninguna fuerza. Ahora, en la dirección del eje X, ¿cuál es la única fuerza que tengo? Elástica. En el La X. fuerza elástica, exactamente. La única fuerza que tengo en la dirección del eje X, si yo desprecio el rozamiento, es la fuerza elástica. Y la fuerza elástica la escribo acá como menos K por X. ¿La ven eso? Sí, sí. Entonces, la fuerza elástica, en el eje X, la ecuación del eje X me queda que fuerza elástica igual a masa por aceleración. En donde la fuerza elástica es igual a menos K por X, y la aceleración la puedo escribir como M por la derivada segunda de la posición, ¿está bien? Por X dos puntos. Esto que está acá, ¿lo ven entonces? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos bien. Bueno. Me equivoqué acá con algo. Develé lo que viene acá. Entonces lo que quería es esto. Entonces, esta es la ecuación que me viene de la ecuación de Newton. ¿Está bien? Ahora, fíjense que yo esta ecuación, si paso el K por X sumando para allá y después doy vuelta la ecuación, esto me queda igual a M por X dos puntos igual a K por X. ¿Acá lo ven? Sí, sí, sí. Si yo paso el M dividiendo, ¿está bien? Lo que me queda acá es esto que está acá. Y esta es lo que llamamos la ecuación de movimiento que me viene de la ecuación de Newton. ¿Sí? Fíjense, ¿qué tipo de ecuación es esta? Es una ecuación diferencial. ¿Lo ven? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está bien? Y además es una ecuación... ¿Me escuchan cortado acá o me escuchan bien? A veces se corta, pero si nos perdemos algo importante, te avisamos. Dale, porque por momentos me sale que es inestable la conexión. Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la solución de esta ecuación, es decir, cuál es la función x de t, o sea, la posición en función del tiempo que describe el movimiento del cuerpo atado a un resorte, yo tengo que resolver esta ecuación diferencial. La pregunta es, ¿yo sé resolver esta ecuación diferencial? ¿Ustedes qué opinan? Sí, tenemos solución. Sí, tenemos la solución. Tenemos la solución con el movimiento. ¿A cuál se parece? Es similar a la que vimos antes, ¿no es cierto? Es la misma que antes. O sea, fíjense que la que teníamos antes, la que llamé la ecuación 4, era x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0. Y acá esta es x dos puntos más k sobre m por x es igual a 0. ¿Está bien? Yo, la ecuación esta ya sabía cuál era la solución. Era x de t igual a por el coseno de omega t más phi. Entonces, ¿cuál es la condición para que estas dos ecuaciones sean iguales? Que la constante de la velocidad angular ahora sea km, k sobre m. Exactamente, que la condición es esta que está acá, que el omega cuadrado, la velocidad angular al cuadrado, sea k sobre m. Entonces, si omega cuadrado es k sobre m, entonces la solución de esta ecuación que acabamos de hallar es a por el coseno de omega t más phi con omega igual a la raíz de k sobre m. ¿Está bien? Es decir, que
nos encontramos con una ecuación diferencial para la cual ya nos habíamos preparado y conocíamos la solución. ¿Está bien? Pregunta, ¿cómo sabes que es coseno y que no es seno? Es lo mismo, el seno y el coseno, o sea, también yo podría haber puesto seno de omega t más phi. Cualquiera de las dos son soluciones. Ok, o sea, ¿las dos son soluciones o una o la otra? Una o la otra. ¿Y cómo sabes que es coseno en este caso? Si hubiera puesto el seno es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, o sea, si hubiera puesto el seno... Ahora te voy a mostrar, ¿está bien? Dale. O sea, ahora vas... ¿sabes cuál es la respuesta? Que el o sea, ¿cuál es la diferencia entre el coseno y el seno? No sé, que una tipo tiene opuesto arriba y la otra tiene adyacente arriba. O Como sea, funciones. Si vos No. agarrás y graficás el coseno y graficás el seno, vas a ver que las mismas son iguales nada más que desplazadas en pi sobre 2. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Si yo agarro el seno y lo desplazo pi sobre 2 hacia la izquierda, entonces eso me da el coseno. Claro, sí. O sea, el seno, el coseno de x es igual al seno de x más pi sobre 2. ¿Está bien? Si agarro la función seno y la desplazo pi sobre 2, eso me da el coseno. Te hago una pregunta. Sí. En este caso, para el resorte, donde la velocidad angular es igual a la raíz de k sobre m. Sí. En el caso de esto no aplica para una masa que tenga una masa muy chica. Como... ¿Por qué no? un valor muy, o sea, con una masa que, no que tiendas, pero con un valor muy, muy chico. Esto aplica, si yo puedo despreciar el rozamiento, esto no tengo ninguna, fíjate que en ningún momento tengo ninguna restricción con el valor de la masa. Ok. ¿Está bien? Si vos pensás en un resorte colgando del techo, cosa que vamos a hacer la clase que viene, o algo así, digamos, cuando yo tengo una masa muy chica o tengo un cuerpo que, digamos, tengo que ver si puedo despreciar el rozamiento con el aire. ¿Está bien? Okay. Si yo no puedo despreciar el rozamiento con el aire, entonces esto no me resulta tan sencillo, pero ahí vamos a tener lo que se llama el momento oscilatorio amortiguado, que sí lo vamos a ver más luego. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, sí, perfecto. Esta x de t igual a por el coseno omega t más phi es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Está bien? Si yo tengo un movimiento particular, ese movimiento particular me queda determinado por las condiciones iniciales y eso me va a determinar los valores de a y de phi. ¿Está bien? Entonces, supongamos que las condiciones iniciales son estas. Es decir, supongamos que la posición a t igual 0 es L0. Esto quiere decir que estiramos el resorte al doble de su longitud natural y en esa posición lo soltamos. ¿Está bien? O sea, le damos una velocidad 0. Entonces, si hacemos eso, nosotros podemos determinar las constantes a y phi para esas condiciones iniciales. Simplemente haciendo esto que está aquí. ¿Está bien? Si yo tengo la expresión para x de t, que es esta que está acá, la expresión para la velocidad es la derivada de x de t. Si yo derivo esto, la derivada de x de t me queda menos a por omega por el seno de omega t más phi. Si yo ambas expresiones las evalúo en t igual a 0, si yo hago acá t igual a 0, la posición en t igual a 0 me queda igual a por el coseno de phi. Y la velocidad en t igual a 0 me queda menos a omega por el seno de phi. Ahora, yo acabo de determinar arbitrariamente, o quiero determinar cuánto valen a y phi en el caso en que la posición inicial sea L0 y la velocidad inicial sea 0. Entonces, si la posición inicial es L0 y la velocidad es 0, yo de esta segunda ecuación puedo saber que para que esto se cumpla, para cualquier valor de amplitud distinta de 0, phi tiene que ser un valor tal que me anule la función seno. La función seno se me anula en phi igual a 0 o en phi igual a pi.
Si phi vale 0, entonces cuando yo reemplazo el valor de phi acá, vea que el coseno de 0 vale 1 y la amplitud tiene que valer L0. Si en cambio phi vale pi, esto también se me hace 0, pero si yo reemplazo phi igual a pi acá, la amplitud vale menos L0. Ambas soluciones son equivalentes, porque desplazar una función coseno en pi es lo mismo que invertirla. Entonces, por convención, nosotros siempre tomamos soluciones cuya amplitud sea positivo, o sea que nos quedamos con los valores de A y de phi, que son L0. Sí, hay más soluciones, pero yo solamente buscaba, digamos, el valor de phi es la fase que está acotado a los primeros 360 grados, me pregunta Carolina. Entonces, phi estaba relacionado con la posición inicial y ese es un valor de entre 0 y 2pi. Por eso yo busco solamente las soluciones entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces, de las soluciones entre 0 y 2pi, yo me quedo con esta, en la que me da phi igual a 0 y la amplitud L0, con lo cual la solución final de mi problema para estas condiciones iniciales es que x de t es igual a L0 por el coseno de la raíz de k sobre m por t más un phi igual a 0 que no lo pongo. O sea, me queda, este es el x de t para esas condiciones iniciales. ¿Está bien? Si en lugar de usar la función coseno yo hubiera propuesto la función seno, me hubiera quedado lo mismo, nada más que la fase acá, o sea, el phi me hubiese dado pi sobre 2. ¿Está bien? Y entonces, esta es la solución particular para esta oscilación. Si yo, en lugar de agarrar ese resorte en esa condición inicial, la pongo en otra condición inicial, yo voy a tener otra amplitud y otro valor de phi, pero va a ser descrito por la misma función coseno o por la misma función seno. ¿Está bien? Y si yo grafico la posición en función del tiempo, me va a dar una cosa así. ¿Sí? Que a tiempo cero está en la posición inicial L0, si el resorte está estirado. Cuando yo lo bajo, el resorte va haciendo esta oscilación acá, y esta oscilación en función del tiempo yo lo veo como esta oscilación armónica, que es esto de aquí. Esto puede ser una función coseno, o puede ser una función seno de raíz de k sobre m por t más pi sobre 2. ¿Sí? Si quieren, la clase pasada, la clase que viene, les hago el ejemplo con qué pasa si yo en lugar de funcionar el coseno pongo el seno. Y empezamos con eso. ¿Está bien? Pero bueno, acá terminamos la clase de hoy. ¿Está bien? Y entonces, lo que vimos es que, básicamente, que la ecuación del oscilador armónico, o la ecuación del movimiento armónico simple, es esta ecuación de aquí, y que la solución de esta ecuación es una función armónica que puede ser el coseno de omega t más phi o el seno de omega t más phi. ¿Está bien? Y vimos también que esta ecuación diferencial me aparece cuando yo, por ejemplo, tengo un resorte atado a una pared, un resorte ideal atado a una pared, y describo este sistema con este sistema de referencia. ¿Está bien? Un poco eso es el resumen de la clase de hoy. Así que bueno, voy a terminar acá, y a partir de acá escucho preguntas. ¿Me escuchan o se cortó? Se escucha, se escucha. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Profe, ahí te preguntaron por chat. Ok, gracias. Pero no hay soluciones donde el seno se hace 0. Me quedo con phi igual a 0 y sí, me preguntaron y se contestaron.
Están desfasadas en desplazamiento. Yo tengo una duda con Decime. lo de la polea, pero si alguien tiene más dudas con lo que vimos recién, espero a que se aclaren esas. Dale. Perdón, creo que te preguntaron, tipo, dice, no entiendo por qué te queda phi igual a 0 y a igual a L0. Ah, ok. Ok, sí, Carolina. No entendí bien por qué te queda phi igual a 0 y a igual a L0. No, digo que no entendí por qué te quedas con esas. Para que lo comparto de vuelta entonces. Porque yo, si no, la otra que tenía era... ¿dónde la tengo? La tengo acá. Gracias por traducirme. Yo me puedo quedar o con phi igual a 0 y a igual a L0, o con phi igual a L y phi igual a pi y a igual menos L0. ¿Está bien? Entonces, en un caso la amplitud es positiva, es más L0, y la fase es 0. Y en otro caso la amplitud es negativa y la fase es pi. Lo que yo te digo es que ambas soluciones son equivalentes. Porque si yo el coseno lo desplazo en una fase pi, eso es equivalente a... y lo multiplico la amplitud por -1, esto me queda exactamente igual al coseno con fase 0. ¿Está bien? O sea, ambas soluciones son iguales. O sea, si yo grafico el coseno de L0, o sea, yo grafico L0 por el coseno de omega t, y grafico menos L0 por el coseno de omega t más pi, los dos dibujos se me superponen. ¿Está bien? Entonces, como las dos soluciones son equivalentes, elijo expresarlo de manera que la amplitud sea positiva. ¿Se entiende, Carolina? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta o paro de compartir? Paro de compartir. Si no tienen preguntas de esto, voy a parar de grabar la clase y escucho preguntas de lo de las poleas que me querían preguntar alguien, ¿no? Sí, yo del péndulo. Ok. Del péndulo, del péndulo de lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Sí.